¿Cuándo fue la última vez que te sentiste cómodo o cómoda hablando de sexualidad abiertamente? Yo soy Gaby de Línea 1540. Y yo soy Berta de Europort Guatemala. Y esto es Pláticas sin filtro. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Pláticas sin filtro. Hola Berta. Hola Gaby. Me alegra mucho poder estar aquí para iniciar en este proyecto que hemos estado planificando por mucho tiempo para poder compartirles sobre muchos temas de educación sexual que son importantes en nuestro día a día. En este primer episodio queremos iniciar conversando acerca de la importancia de hablar de sexualidad. Y te quería preguntar a ti, en tu contexto, ¿en qué partes de tu vida has visto que la sexualidad es un tabú? Yo creo que hasta el momento lo que recuerdo son dos. En mi casa un poco, creo que a veces con los temas y los conceptos sexuales no se hablaban mucho, de hecho solo los tocaron un poco de vez en cuando. Y en donde estudiaba, creo que desde que estudié primaria hasta que estudié bachillerato, casi nunca recibí sobre temas de educación sexual. Entonces creo que es algo que es lamentable, ¿verdad? Porque es el primer lugar donde deberían de enseñárnoslo. Y para complementarlo, quería contarte acerca de algunos datos estadísticos que desde Europort pues hemos ido trabajando. Trabajamos una encuesta sobre educación integral de sexualidad en el 2016 y participaron más de 500 jóvenes, y de estos 500 jóvenes más de la mitad respondieron de que no recibieron la educación sexual suficiente que necesitaban. Entonces es como triste pensar que en los institutos, en los centros educativos no se recibe esa educación suficiente, ¿verdad? Para saber de qué se está hablando. Sí, yo he sabido de varios centros educativos que prohíben la educación sexual. Incluso les comparten a los padres un consentimiento en donde ellos tienen que firmarlo para no permitir que se les brinde la educación sexual a los adolescentes dentro de la información que se les da, ¿verdad? Con la falsa creencia de que entre más información tenga un adolescente, más pronto va a querer iniciar su vida sexual, cuando hay estudios que esto no lo validan, porque es todo lo contrario, ¿verdad? Entre más información tiene un adolescente, más herramientas va a tener para poder crear un juicio crítico acerca de estos temas, estar más informados sobre métodos anticonceptivos, métodos preventivos de enfermedades de transmisión sexual, que esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque muchas personas crecen, llegan a su adultez sin saber que es una enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual, también conocidas como ITS, son enfermedades que se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual. Estas incluyen la clamidia, la gonorrea, los herpes genitales, el virus del papiloma humano, la sífilis y el VIH. Muchas de estas enfermedades no tienen síntomas por un largo tiempo. Por eso es importante que puedas recurrir a hacerte las pruebas de enfermedades de transmisión sexual, y si te interesa puedes contactar a Línea 1540 para que te den más información al respecto. Y las maneras en las que se transmite, ¿verdad? Entonces sí es un grave error que esto no se comparta, ¿verdad? Sí, yo creo que complementándolo, Gaby, también algo importante es que no te enseñan a conocer tu cuerpo. Y parte de conocer tu cuerpo, ahorita se me vino a la mente el tema de la menstruación. La menstruación o periodo es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo mensual de la mujer. Todos los meses, cuando la mujer no está embarazada, su útero se desprende de su recubrimiento y esta es la sangre menstrual que sale del cuerpo a través de la vagina. Porque en Guatemala pues más de la mitad pues somos mujeres, ¿verdad? Y es difícil de que incluso en los centros educativos el tema del concepto de menstruar sea algo muy tabú. Y esto se me vino a la mente porque también en Europort trabajamos una encuesta en el 2017 en donde más de 700 chicas platicaron de que ellas no iban a la escuela cuando estaban menstruando porque les daba vergüenza. ¿Por qué les daba vergüenza? Si es algo tan normal para nosotras, ¿verdad? Entonces desde ahí te das cuenta de que es difícil, de que en realidad en los centros educativos no se enseñe algo que es tan normal y que deberían de enseñárnoslo.
La menstruación siempre creo que se ha visto como algo sucio, ¿verdad? Algo sucio y algo que una mujer tiene que tener en secreto. Sí. Que si estás en tus días, nadie más tiene que enterarse. Entonces, hasta tú como que te guardas bien tu toalla sanitaria y te vas al baño en secreto, ¿verdad? Y creo que esto es consecuencia también de que desde pequeños no nos enseñaron a conocer nuestro cuerpo y a aceptar nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí. Porque viene desde cuando una madre está bañando a su hijo y solo le dice, lávate bien ahí, y no le dice, tienes que lavar tu pene, y mencionarle todas las cosas con su nombre, ¿verdad? Sí, sino que llegan a utilizar diminutivos o otras formas de llamarles, como el pajarito, la florecita, sí, ¿verdad? Sí, entonces creo que esto es bastante importante que se mencione desde que son pequeños, ¿verdad? Sí, para que lleguen a conocer su cuerpo. Sí, y más no solo en mujeres, sino que también sean hombres, o sea, que sea entre ambos géneros y que se conozca pues esa realidad. Y creo que complementando también esto, es también importante llegar a saber que la sexualidad también creo que llega a ser un tema tabú, tocarlo como educación, porque cuando hablamos de educación sexual se piensa que es solo hablar sobre el sexo, y cuando se habla sobre el sexo piensan de que tal vez se está hablando como conceptos como el Kama Sutra, ¿verdad? Cosas así, cuando realmente es llegar a conocer tu cuerpo. Y sí, claro, existe la parte del placer porque es parte del ser humano, pero no se llega a realmente adentrar a que conocer y aprender de sexualidad es hablar del cuerpo, hablar de estas cosas que pasan, de conocernos, de conocer al demás ser humano, y creo que es algo que por eso también se ve tabú y las personas solo se asustan. Sí, es que se cree que solo que al dar educación sexual solamente se va a hablar del acto sexual, ¿verdad? No se menciona todos estos temas que mencionábamos como menstruación, higiene, ¿verdad? Es muy importante, enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención, todo eso es sexualidad, ¿verdad? Ahora que ya sabemos en qué aspectos de nuestra vida hemos visto la sexualidad como un tabú, pienso que también es bastante importante estudiar un poco sobre los antecedentes históricos, ¿verdad? O sea, de dónde viene que la sexualidad sea un tabú. Y pienso que siempre que nosotros hablamos de sexualidad resulta un poco incómodo, pero puede ser también por el pensamiento moral que se nos ha transmitido durante generaciones, ¿verdad? En creer que la sexualidad es algo impuro y prohibido, y que su disfrute también debe ser completamente reservado y discreto, porque podemos caer en un error, ¿verdad? Sí, Abby, yo creo que dos cosas que podríamos resumir como factores importantes a tocar es el tema cultural y también el tema educativo, ¿verdad? Cómo hemos venido creciendo con estas generaciones y cómo nos han venido también educando en base a ello. Y bueno, la vez pasada estaba leyendo de hecho un informe que hablaba desde un contexto rural acerca de esta perspectiva y preocupante salud integral que pues se ha venido viviendo en altos niveles de embarazos en niñas y adolescentes, de hecho, y en donde muchos de los casos la única opción que había y la única salida que había viable para las chicas era llegar a casarse, cuando realmente estamos hablando que legalmente se tipifica como una violación, ¿no? Pero lastimosamente esto se ve como hasta culturalmente se llega a ver normalizado, aceptable, cuando no es así, ¿verdad? Pero se ha venido normalizando el embarazo adolescente. Y al final del día, pues esto llega tanto a afectar físicamente como emocionalmente a las chicas y las llega a sacar de su niñez, ¿verdad? Las llega a sacar de el rol que ellas están viviendo actualmente siendo tan pequeñas. Sí, en realidad son niñas que se ven obligadas a dejar de ser niñas, ¿verdad? Estadísticamente hablando, en cada día en Guatemala, justo en un blog de UNICEF también acerca de embarazos adolescentes, leí que en promedio en Guatemala se registran más de 200 partos en niñas y adolescentes. Qué difícil. Y imagínate, entre 10 a 19 años son niñas cuidando de otro niño, ¿verdad? Y como tú decías, esto es violación, pero se acepta erróneamente, ¿verdad? Por la cultura que ya tenemos.
Y por este mismo patrón cultural, ¿verdad? Que va desde cómo los mayores también nos enseñan a nosotros a hablar de estos temas que en realidad no nos enseñan, pero ya se convierte en algo prohibido, ¿verdad? Y los jóvenes ya nos vemos privados completamente a hablar de estos temas sexuales y de la importancia que estos tienen. Además, también leí que en la etnia quiché, sexualidad se denomina aguas, espero que se diga bien, pero aguas significa en el español pecado, imagínate, entonces pasa de llamarse sexualidad a ser un pecado hablar de este tema, ¿verdad? Entonces es como desde ahí ya vemos el error, ¿verdad? Sí, yo creo que esto realmente pues más que hablarlo solo en el área rural, creo que también es importante decir de que en el área urbano, en donde se creería que también llegamos a tener más educación, también es algo que se ha visto afectado. No sé si has llegado a leer estadísticas que pues saca OSAR Guatemala, pero habla mucho del nivel de embarazos que han llegado a ver en niñas y adolescentes solo en Guatemala, solo en el departamento. Aparte, pues estamos hablando de los demás, ¿verdad? Pero es algo que uno creería que hay más educación, hay menos embarazos, pero en realidad es lo contrario. Entonces, ¿qué estamos realmente haciendo, verdad? ¿Qué está pasando realmente en Guatemala con todo ese tema de la educación y cómo se está cuidando la salud integral de los adolescentes y de la niñez? Sí, pienso que se nos ha dirigido muy mal en estos temas, ¿verdad? Desde nuestra infancia. Sabemos que toda acción conlleva una reacción y al existir esa problemática nos vemos afectados e involucrados de diferentes maneras, ¿verdad? Como por ejemplo la pornografía como primer contacto con la sexualidad. También el desconocimiento de los métodos preventivos para protegernos de infecciones de transmisión sexual. Embarazos también no planificados en adolescentes, en las mujeres en general, que es un tema sumamente importante hoy en día, con el consentimiento también, con todas las violaciones que han estado existiendo y el aumento de agresión sexual. Sí, de hecho esto de la pornografía es algo muy real. En Irlanda, en un estudio irlandés, dice que aproximadamente el 52%, creo que era el 52%, de adolescentes de 13 años o incluso menores de 13 años utilizaban la pornografía para masturbarse. Y en realidad la pornografía, fuera de verlo como un recurso, es tal vez como una manera errónea de aprender, ajá. O sea, no es un instrumento educativo para nada, ¿verdad? Porque aquí vemos que se tienen muchas ideas del consentimiento que no existe en la pornografía, ¿verdad? Las idealizan mucho. Exacto. Y también hay pornografía de violaciones, en donde esto lo actúan, espero yo que sea actuado, pero sí hay videos de este tipo, ¿verdad? Entonces, imagínate, la educación que se pueda tener de esto es inexistente, ¿verdad? Sí, y lo que se llega a educar a las personas con ello, porque, por ejemplo, en la pornografía, creo que en muchos de los casos, por lo que sé, no llegan a usar este tipo de métodos preventivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existen mayores factores en donde pues se menciona el poco uso de los métodos preventivos para evitar contraer estas infecciones. Y te imaginas todos los adolescentes y jóvenes pues que viven con esa idea que no se necesitan, y entonces por ende más adelante van a surgir un montón de infecciones de transmisión sexual porque no sabían lo que estaban haciendo, no se educaron, transmitieron estas enfermedades a sus parejas. Y pues todo esto se viene en base a la educación, porque si te das cuenta, si esto nos lo hubieran enseñado desde pequeños, sí, esto hubiera venido pues enseñándonos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, y entonces poder cuidarnos, ¿verdad? Conocer nuestro cuerpo y conocer qué es lo que nos rodea realmente. Sí, justo ahorita que mencionas lo de la educación, fíjate que me gustaría leerles un pedazo del boletín de vigilancia epidemiológica del VIH, que va hasta el año 2021.
y se reportan 2015 nuevos casos en el país, o sea, en Guatemala, de VIH y VIH avanzado. Y aquí va con lo que tú nos mencionabas ahorita, que la mayor proporción de casos, aproximadamente un 54% de los casos notificados, indicaron una escolaridad desde analfabetismo hasta un nivel de educación secundaria, o sea, básicos, ¿verdad? Y que pues claramente esto nos sugiere que a menor educación, mayor posibilidad de contagio, solo hablando de VIH, ¿verdad? No estamos excluyendo aquí todas las demás infecciones de transmisión sexual que, si bien no están mencionadas en este boletín, existen, ¿verdad? Y se da un alto número de casos aquí en Guatemala de diferentes enfermedades de transmisión sexual. En el boletín también nos mencionan de que los jóvenes, aproximadamente como de entre 20 y 49 años, son los más afectados, ¿verdad? Es decir, los jóvenes somos los más afectados en este caso, y es algo bastante alarmante, ¿verdad? Porque tenemos todas las herramientas para educarnos. Ahora pues está el internet, ¿verdad? Que no encontramos en el internet, aunque también hay información que no siempre va a ser confiable, ¿verdad? Pero pues es bastante importante ver cómo normalizar todos estos temas para que estos números del boletín puedan bajar, ¿verdad? Sí. Y los embarazos también, que es otro tema bastante alarmante. Por eso existen plataformas como Línea 1540, claro, para conocer realmente la información verídica. Sí, cada vez somos muy útiles. Sí, de hecho, también con esto que hablabas del VIH, hace poco, de hecho, leí un informe de ONU-SIDA del 2016 que hablaba acerca de un grupo de concentración de esta enfermedad, de esta epidemia en el país, en el suroeste. Entonces se hablaba de que había mayor número de esta epidemia porque había un aumento de migrantes locales en el país. Entonces, por esa migración laboral que había, existía un mayor número de trabajo sexual, y esto pues ya causaba la epidemia del VIH-Sida, que pues ya contagiaba a todas las personas. Entonces sí se da uno cuenta que todo esto conlleva la educación. Entre menos educación, entonces podemos decir que mayor tasa de embarazos no deseados, mayor tasa de agresión sexual, mayor tasa de enfermedades de transmisión sexual. Entonces al final podemos resumirlo con eso, ¿verdad? Sí, es toda una cadenita todo esto, ¿verdad? Desde la educación que nos dan en los primeros años de nuestras vidas hasta cuando ya nosotros somos unos adultos, que era lo que te decía, que ya tenemos más acceso a la información, pero pues no la buscamos porque es algo que no es adecuado buscar, ¿verdad? Hasta nosotros llegamos a verlo como algo inapropiado. Y ya grandes, pues ya muchas consecuencias han pasado, ¿verdad? Entonces también es importante saber eso desde pequeños. Y bueno, Gaby, llegando al último segmento de nuestro episodio, ¿qué podemos hacer para generar un cambio real? Hay muchas opciones que podemos hacer, porque la educación sexual no solo es hablar de enfermedades de transmisión sexual, sino también hay muchos temas como a tratar, como el machismo, la homofobia, la pornografía como medio de información, ¿verdad? Y entre lo que podemos hacer está tomar conciencia de los riesgos que existen y utilizar protección siempre en cada práctica sexual que se tenga. Como padres también, y como futuros padres, crear un ambiente seguro desde una edad temprana en donde se pueda hablar de estos temas abiertamente y buscar romper el ciclo cultural que llevamos hasta ahora. Yo creo que final y principalmente también es buscar informarnos, buscar estas fuentes confiables a las que podamos recurrir para resolver nuestras dudas y sobre todo no quedarnos con ellas. Un recurso informativo confiable en Guatemala es Línea 1540. Somos una línea informativa que funciona vía telefónica y por mensajería a través de redes sociales como lo son Facebook, Instagram y WhatsApp. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en donde estamos subiendo periódicamente contenido informativo acerca de estos temas. Y puedes llamarnos al 1540 directamente en horario de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Durante este horario habrá un operador capacitado para asesorarte.
Y un espacio seguro para poder expresarte es YouReport por Guatemala, en donde constantemente estamos lanzando encuestas que son de interés y dentro de ellos está el tema de la educación sexual para que también podamos generar este espacio de diálogo entre las y los adolescentes y jóvenes. Y nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y WhatsApp y TikTok también. Cuéntanos a través de nuestras redes sociales qué te pareció este primer episodio y qué temas te gustaría que tocáramos en nuestra próxima Plática Sin Filtro. Recuerda, tu opinión importa. Y la información salva vidas. Hasta la próxima. ¿Será que no repetimos ese cuéntanos a través de nuestras redes sociales? ¿Por qué? No sé, muy de corrido, Sí, ¿no? Eso se puede repetir. No, o sea, ahí no importaría un poco. Va. Solo tengo que desempiezar mi cara. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer episodio de Pláticas. Es que estaba viendo la taza. Está bien viendo la taza. Es que no te avisé. Vaya.